RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos de Integrando Perú. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Es Víctor Andrés García Belaúnde, ex diputado, ex congresista de la Nación y líder histórico del Partido Acción Popular. Bienvenido, Víctor Andrés. Gracias, muchas gracias por la invitación. También ha trabajado en el Poder Ejecutivo, en el gobierno del presidente Belaúnde. Eso es importante mencionarlo. Y la primera pregunta para calentar motores. Estamos frente a la pauperización de la política peruana. Yo he visto debates. La primera vez que fui al Congreso iba a ir por unos media hora y teniendo uniforme de colegio me quedé hasta bordeando la medianoche, porque uno aprendía de la riqueza de los debates. Sí. ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? Ha habido un problema de nos hemos quedado dormidos y empezó una película que no imaginamos ver. Ha habido mucha decepción de la política y las clases dirigenciales, pensantes, con cierta responsabilidad, con cierta formación, con cierta cultura, no han querido hacer política, han renunciado a la política. Y cuando tú dejas espacios vacíos, se cubren rápidamente por malezas. Es igual que un bosque, ¿no? ¿Pero Fujimori tiene que ver en esto o es injusta la historia al echarle la culpa del año 92, el 5 de abril? Bueno, yo creo que Fujimori tiene algo de culpa también, por supuesto, porque él fue un outsider, ¿no? Él fue un improvisado. Lo que pasa es que en el caso de Fujimori, mal o bien, tenía cierta formación, había sido rector de la Universidad Agraria, presidente de la Asamblea de Rectores, tenía cierto nivel, ¿no? Pero evidentemente él entra a la política con ánimo de ser senador solamente. Así es. Solamente senador. Y por chiripa llega a la presidencia de la República ante un Vargas Llosa que manejó muy mal su campaña. ¿Fue chiripa o el presidente García lo ayudó? Bueno, ambas cosas, ¿no? Pero chiripa en el sentido de que llegó a la segunda vuelta de chiripa, ¿no? Ya en segunda vuelta la cosa fue diferente porque Vargas Llosa renuncia. Hay que recordar que Vargas Llosa renuncia a la segunda vuelta y con eso desanima a todo el mundo. Así es. O sea, renuncia, se va a la playa, a los pulpos, a descansar una semana, enfría el ambiente. No tenía el carácter para ser hombre de Estado. No tenía el carácter para hacer política, digamos, ¿no? Bueno, que con eso pues automáticamente se nubla su mente para ser jefe de Estado. Pero él pensó que la política era una novela, ¿no? Y efectivamente acabó su candidatura en una novela. Así es. Entonces, ¿Su libro es un testimonio histórico, su novela sobre esos acontecimientos, o es una versión muy sesgada? No, es su versión, es una versión personal, es una historia novelada de lo que él ha sentido y ha visto. Creo que hay errores, por ejemplo, un error que yo lo sé perfectamente bien porque conozco el tema, es cuando él habla de que García lo chuponeaba, ¿no? En su casa en Barranco, le estaba chuponeado. Eso es una falsedad, porque él dice estaba tan chuponeado de que cuando yo renuncio a la segunda vuelta, el presidente Belaúnde me llama de Moscú, donde estaba invitado por Gorbachev en Moscú, y me cuenta todo eso, o sea que García me estaba chuponeando. Y no era el chuponeo, era simplemente que se lo había contado a Orrego, y Orrego se lo contó después a Belaúnde, y a mí, y a Belaúnde, y todos nos enteramos. O sea que no había chuponeo alguno. Era simplemente las versiones, pocas versiones que sabían esto y que rápidamente habían llamado a Belaúnde para decirle qué hacer. Porque cuando Vargas Llosa renuncia a la segunda vuelta, la idea, yo estuve con Orrego porque yo lo llevé a esa reunión, yo era su chofer, Orrego no manejaba. Yo le dije, oye Eduardo, si renuncia Vargas Llosa, ¿tú has renunciado? O sea, ¿la plancha presidencial ha renunciado? No, entonces si Vargas Llosa renuncia, tú no has renunciado. Él ha renunciado de su título personal, la plancha no ha renunciado. Por lo tanto, la plancha sube. Si se va el de arriba, el de abajo sube. Una pregunta contrafáctica de lo que no sucedió. ¿Orrego debió ser el candidato presidencial? Claro que sí, y gana. Y gana. Lo que pasa es que Orrego no se animó a
a desplazar a Vargas Llosa rápidamente. Vargas Llosa al día siguiente de las elecciones, de la primera vuelta, como él dice que ha sacado 36% y el pueblo peruano no le ha dado el 51% que él quería, él renuncia ante Alayza Grundy, que era su primer vicepresidente, su segundo vicepresidente, y Orrego, que era su primer vicepresidente. Yo estaba afuera, o sea que yo lo sé perfectamente bien porque me lo contaron a la salida de ellos. Allí se debió aceptar la renuncia y debió terminar el tema, y Orrego era candidato y ganaba. Porque Orrego era más carismático, Orrego era un partido popular, Orrego tenía el respaldo de Belaunde, Orrego no tenía el anticuerpo del APRA porque tenía familia aprista. En fin, ante Orrego, que era más o menos conocido, un arquitecto, de Fujimori, que era un improvisado, que nadie lo conocía, Orrego iba a ganar. Y además no iba a tener ahora, en ese momento, en la segunda vuelta, no iba a tener la contracampaña del APRA, que se iba a sumar. Importante, ¿no? Así es, que se iba a sumar a la. Entonces yo creo que Orrego hubiese ganado y hubiese hecho un gran presidente porque tiene una gran vocación de servicio. Pero ¿qué pasa? El monseñor Vargas Alzamora, que decían Vargas Alzayosa, lo convenció a García que no renuncie. Una serie de su entorno lo convenció que renuncie. Belaunde mismo lo convenció. Alayza Grundy le dijo a Vargas Llosa, cuando Vargas Llosa le lee su carta de renuncia, le dijo: oiga Mario, así lo trataba, oiga Mario, esa es la traición de Prado. Esa es la traición de Prado. Y muy bien sabía Vargas Llosa quién era Prado. La traición de Prado era la deserción de Prado en la Guerra del Pacífico, Así es. del general Prado. Esa es la traición de Prado, se lo dijo. Entonces era una ofensa muy dura, muy dura. Entonces Vargas Llosa, que creyó que renunciar era fácil, Lo pechó prácticamente. Lo pechó. Entonces ahí Vargas Llosa decide irse a Pulpos a descansar a la casa de Carlos Ferreiros, y en esa semana de reflexión, que lo visita todo el mundo, Genaro de Nuevo Parque, etcétera, todos lo visitan, decide él finalmente no renunciar y retomar la campaña, pero ya se había enfriado. Claro. Ya estaba perdido en ese punto. Víctor Andrés, bien, recordando momentos dramáticos en los que perdimos una oportunidad. Quiero retroceder un poquito en el tiempo. Háblanos de Fernando Belaunde Terry. Háblanos de tus recuerdos memorables con el arquitecto Fernando Belaunde Terry. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué recuerdos? ¿Con qué imagen? ¿Con qué momento impactante en tu relación con él te quedas y te alimenta y te alegra y te da esa fuerza para seguir haciendo la política y seguir en esto? Yo conocí a Belaunde en mi casa cuando hice mi primera comunión. Belaunde llegó todavía casado con Carola y estaba en mi primera comunión, así que lo recuerdo como si fuese ayer. Ese fue el primer contacto que tuve con él. Y ya en esa época había sido candidato perdedor, el 56. Y luego lo recuerdo yendo a casa de Víctor Andrés Belaunde, mi abuelo, a empaparse un poco de ideologías, ¿no?, social cristianas y de historia del Perú, que con Belaunde la conocía, pero Víctor Andrés Belaunde la conocía probablemente mucho más que él. Y yo he visto debates y conversaciones largas en la Torre de Babel, que le decía a mi abuelo, a su casa, ahí en su biblioteca, en la avenida que hoy día lleva su nombre, en San Isidro. Esas conversaciones que tuvo de 2, 3 o 4 horas, y yo era un chico de 2 o 12, 15 años que solamente escuchaba. Y me parece que ahí yo he escuchado, por ejemplo, cuando Belaunde lo acusaban de comunista, el año 62, 63, antes de ser presidente, y ahí Belaunde Terry va donde Víctor Andrés Belaunde, su tío Andrés, que le decía, a pedirle que hable en la televisión sobre Acción Popular y sus vinculaciones con la doctrina social cristiana, y que ellos iban a hacer un pacto con la democracia cristiana, que significaba solamente 2% del electorado, pero que le quitaba pues la careta de comunista que le decían a Belaunde comunista, que Cornejo Chávez le decía a Belaunde comunista, también le decía chofer interprovincial porque viajaba mucho por las provincias. Pero allí lo convenció, y mi abuelo fue a la televisión, al Canal 9, que hoy día es Canal 7, en el mismo local. Claro. Hoy día el Canal 9 es otra cosa, pero en esa época estaba ahí en ese local, que quebró el Canal 9 de aquella época y lo tomó el Canal 7, está ahí en el local mismo, hoy día el Canal 7, pero eso lo construyó el Canal 9, y ahí dio
un mensaje al país, mi abuelo hablando de la vocación social y cristiana de Acción Popular y de sus vinculaciones con la doctrina social de la Iglesia a través de la alianza que había hecho con la democracia cristiana. Entonces eso permitió que a Belaúnde no se le tilde de comunista, porque hay que ver avisos en periódico, en El Comercio, a media página. Adelante al comunismo, cuidado. Y una pregunta. Yo me quedé gratamente sorprendido en estas mesas multidisciplinarias donde se estudia la historia política del Perú del siglo XX y se habla de los líderes carismáticos y trasciende la figura de la persona de Fernando Belaúnde Terry. Yo me acuerdo en un debate contrafáctico la imagen de Haya frente a Belaúnde. Belaúnde ganaba en el aspecto carismático, es decir, la palabra simple, sencilla, pero que llegaba al corazón de la gente. En cambio, a Haya lo veían más como un pensador, como un filósofo, más que como un político más espontáneo, ¿no? Claro, la televisión le hizo ganar a Belaúnde, evidentemente, ¿no? Así como la televisión le hizo ganar a Kennedy sobre Nixon. Así es. Los grandes debates que yo recuerdo en esa época es Nixon con Kennedy, donde Kennedy se veía mucho mejor, era más televisivo que Nixon, y en el caso de Belaúnde con Haya también, con Haya y con Odría, ¿no? Odría salía pues todo con un peinado a la gomina, no sé si usaba glostora, algo que se llamaba en esa época, claro que sí. Un poco gordete, muy rígido, muy militar. Había sido un presidente que había hecho mucha obra, ¿no? Sí, pero no era muy carismático, pues. Y el caso de la Torre, mofletudo, muy gordo, con una voz de pito, poco despeinado, no se le veía bien en televisión ahí a la Torre, no se le veía bien. Entonces Belaúnde lo veías de un hombre de 45 años, bien buen mozo, decían las mujeres que era el hombre más buen mozo de la presidencia de la República en el Perú. Debo entender que la televisión para ti fue determinante para... Totalmente, claro. Él sin televisión en el 56 se llegó segundo, pero con televisión en el 63 ganó, porque salió Odría, Haya y Belaúnde. Hubo dos procesos. El 62, ¿qué decimos de ese primer proceso? El 62, como todos saben, hubo un golpe de Estado, porque en el 62 la Constitución del año 33, que era vigente en ese momento, decía que si ningún candidato llegaba al 33.33, un tercio, significaba que el Congreso, que ya había sido elegido, elegía al presidente entre los tres primeros. Entonces ahí la Torre sacó 32.7, digamos, no 33.3. ¿Es cierto que su vicepresidente sacó más? Claro, el vicepresidente Manuel Seoane Corrales, alias el Cachorro, sacó más votos que la Torre, es verdad. Y eso parece que produjo ciertos celos o recelos por ahí. Pero en todo caso, ahí la Torre sacó 32.7, Belaúnde 32.6, Odría 28.3. Estaban ahí. Entonces, como no había candidato ganador, el Congreso iba a elegir. ¿Y qué pasó aquí? Lo que es inédito, ¿no? Haya se unen a Odría. O sea, los enemigos, Haya había estado 5 años y preso o detenido en la embajada de Colombia, perseguido por Odría. Los dos se unen contra Belaúnde. Aparte de la persecución y encarcelamiento de un montón de líderes. Así es, exactamente. Se unen los dos en contra de Belaúnde. Y una pregunta, y ahí viene el golpe de Estado. Una vez leía a esta norteamericana que ha estudiado la política peruana que daba a entender que hubo un intento de diálogo entre el presidente Belaúnde y Haya La Torre. Sí. De acuerdo que fracasó. Sí, se reunieron en la casa de Carlos Velarde, que quedaba al lado de la casa de Belaúnde. Belaúnde vivía en Carripac 100 y Velarde vivía, Carlos Velarde Cabello, que fue ministro de Belaúnde y después vivía en la avenida San Felipe 678, a la vuelta. Y entonces sí se reunieron, pero no hubo acuerdo. Ese pacto hubiera sido más lógico. Yo creo que cualquier acuerdo democrático en ese momento hubiese dado mejores frutos que el golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado produjo una división,
subió el general Pérez Godoy, el general Torres Matos de la Marina, almirante de la Marina, y el general de la FAP, que era... Bueno. Pero eso fue un golpe. Pérez Godoy. Y Pérez Godoy quiso quedarse. Lindley. Pérez Godoy quiso quedarse después de un año. Habían dicho ellos que la Junta Militar de Gobierno duraría un año y convocaba elecciones al año siguiente. Pero Pérez Godoy quiso cambiar las cosas a medio año y por eso es que Lindley lo releva. Lo saca y él entra en yo quisiera comentar, me llamó la atención lo que decía esta experta norteamericana. Decía que en esa conversación que no llegó a buen puerto, a ella le había dicho al presidente Belaúnde que estaba dispuesto a cederle la candidatura porque él ya se sentía vetado por el ejército, y que eso es algo que para mí es una duda. ¿De dónde sale esa pregunta? ¿Usted quiere que sean 2 los vetados en lugar de 1? O sea, que el presidente Belaúnde, muy locuaz, le contestó a don Víctor, porque dice que lo trataba de don Víctor, sí, que el veto personal de Águila Torre era un hecho real. Yo creo... Yo tengo otra versión. Bueno, yo no he estado en la entrevista, ¿no? No, tampoco. Pero y la señora que lo cuenta tampoco. Pero yo creo que ellos pusieron algunas condiciones que Belaúnde no aceptó. Que Belaúnde no aceptó. Así es. Porque ahí en la Torre decía, yo vengo de hablar con un tal general. Y Belaúnde sabía que ese general estaba en retiro. Que no tenía ningún peso. O sea, ella se ufanaba de una serie de cosas, de hablar con militares en retiro. Pero lo cierto es que ella estaba vetado. Y Odría tampoco le gustaban mucho los militares porque había sido dictador durante 8 años y eso había postergado muchas aspiraciones y había creado muchos problemas en el ejército. Lo rompió la línea de carrera, ¿no? Rompió la línea de carrera, así es, y además dio un golpe de Estado. Además se enfrentó a Zenón Goriega. O sea, Zenón Goriega quiso dar un golpe de Estado antes de que Odría acabe el gobierno. O sea, dentro del propio ejército ya había una división. Entonces ellos no preferían. Entonces por eso es que se dio el golpe de Estado ante resultados que no se daban y no estaban claros, y se convoca a elecciones al año siguiente. En ese año disminuyen las candidaturas. El año 63, en vez de haber 8 candidaturas, hay 4. Los 3 más grandes, que ya los mencioné, allá Belaúnde y Odría, y alguien más de la izquierda. Y entonces el 63 Belaúnde saca casi 40%, subió. Ayas subió de 32 a 34 y Odría bajó de 28 a 26. Pero se coronó, pues... Y Belaúnde ganó largamente, ahí no hubo discusión alguna, ¿no? Y gobernó muy bien, los militares lo querían mucho, pero claro, al final Velasco, después de 5 años y pico, Velasco dio un golpe de Estado. Es cierto que tuvo el mismo gesto de Pinochet, Velasco, de saludar con mucha diligencia al presidente Belaúnde en una reunión protocolar anterior, como ocurrió con Pinochet en el caso de Allende. El 3 de octubre fue el golpe de Estado. Bueno, 3 de octubre a las 2 de la mañana, ¿no? 2 de la mañana. Entonces fue la noche del 2 en realidad, ¿no? Pero fue 3 de octubre a 2 de la mañana. Ese día, a las 12 del día, del 2 de octubre, juramentó el nuevo gabinete que lo presidía Miguel Mujica Gallo, que es el dueño del Museo de Oro. Y Velasco fue a la juramentación, que normalmente no tenía por qué ir, era presidente del Comando Conjunto, no tenía por qué estar presente, pero fue. Y la saludó a Belaúnde y le dijo, presidente, a partir de ahora todo irá mejor. Histórico. Todo irá mejor, sí pues. Histórico. Esa noche le dio el golpe de Estado. Pero ya tenía, según la información, varios meses planificando el golpe de Estado. Claro que sí. Bueno, Belaúnde, la gente dice que le dijeron y no hizo nada, no. Belaúnde tuvo alguna información de descontento de los militares, y por eso es que él manda al general Doig Buendía, creo que se llama Piedad, lo manda de agregado militar a Brasil, que era un general de mucho prestigio. Se fue a Brasil y bueno, y se pensó que con eso ya el golpe no existiría, ¿no? Pero claro, surgió Velasco en su reemplazo para presidir este grupo de coroneles. ¿Es cierto o es mentira que alguien le
habló diciendo tenga desconfianza de Velasco. ¿Eso es verdad? Es probable que le hayan dicho, no lo sé, es probable que le hayan dicho. Belaúnde... era muy noble en ese aspecto, ¿no? De respeto a la institución. Belaúnde no quería tomar la primera actitud, destituirlo si no tenía algunas pruebas. Una cosa es que te digan, oye, desconfía, sí, y otra cosa es que tenga pruebas. Belaúnde no tenía pruebas. Pero respetó el escalafón también. Y respetó todo el escalafón. Sí, siempre fue así. Siempre fue así. Siempre Esa fue así. noche del golpe, Belaúnde duerme temprano. Belaúnde cuenta después de que parece que le pusieron un somnífero en el té o algo porque durmió Inusitadamente temprano. Se acostó muy cansado ese día, muy cansado y muy temprano. Pero cuando él le suena el teléfono a las 2 de la mañana de la garita de control de Palacio, que hay tanques afuera, ya sabía que era un golpe, ¿no? Evidentemente. Dime, Víctor Andrés, ha pasado mucha agua bajo los puentes desde entonces y hemos visto cómo la política peruana, en general la política en América Latina, un desastre. Y incluso en los mejores países del mundo las cosas tampoco están bien. De acuerdo. ¿Qué distingue a Fernando Belaúnde Terry de lo que tenemos ahora? Es una pregunta un poco abusiva, pero porque distingue muchas cosas, me imagino. Pero es muy complicado. Es muy complicado. A ver, Belaúnde es un personaje que podría ser del pasado, pero también del presente y del futuro, ¿no? Cuéntanos eso está muy bonito. Eso reúne todas las cosas. Del pasado porque era muy caballeroso, guardaba mucho las formas, era incapaz de levantarte la voz, pero a su vez tenía firmeza en sus decisiones, ¿no? Uh-huh. Era un hombre del presente porque conocía la realidad y auscultaba la realidad y buscaba soluciones a los problemas presentes. Y era del futuro porque se proyectaba al futuro. Ayer conversábamos, por ejemplo, con Pedro en otra reunión, que Belaúnde, el año 63, en esos años, tuvo una gran misión francesa. De Gaulle estuvo en el Perú, hay que recordar, el Belaúnde lo recibió. Se alojó en Palacio de Gobierno, tuvieron que hacer una cama especial porque medía casi 2 metros. Sí, claro. Y Belaúnde hablaba francés con él fluido, muy fluido. Entonces Belaúnde era francófilo, más que americano, ¿no? Y le trajeron los proyectos para hacer centrales atómicas de luz, de electricidad. O sea, centrales atómicas. Así es. Fernando estaba interesado en eso. Bueno, pero él estaba interesado en darle luz al pueblo, a todo el pueblo. Pero él dijo que no le parecía. Hidroeléctricas. Dijo no, yo no quiero producir electricidad con átomos, sino con agua. Hay que ser hidroeléctricas porque hay mucha agua en los Andes que cae a la costa o que cae al otro lado de la y se pierda. Entonces hay que hacer hidroeléctricas. Y él descartó, con la presión francesa que había, él tomó la decisión de descartar las plantas nucleares que producen electricidad. Mira, eso no se sabe, Eso es un dato, una información. Mira, y hoy día el tiempo le da la razón, ha pasado 60, 70 años. Y siguen funcionando. Y sigue siendo visionario, ¿no? Porque el agua ahora, con los sistemas eólicos y solares, resulta una de las más económicas formas de respaldo para 24 horas de entrega de electricidad con energía limpia y renovable. Pero hay una cosa que... No creía, pues, entonces, sí, en los termoeléctricas, no, ni en el gas, bueno, no se sabía. No había. Pero él confió totalmente en el agua. Pero sabes que el gas fue descubierto, el gas de camiseta fue descubierto en su gobierno. Después, en el segundo gobierno, así es. Pero él decía, cuestan más probablemente las hidroeléctricas que las termoeléctricas, pero él creía que era el futuro del país. ¿Ese es el Belaúnde del futuro? Ese es el Belaúnde del futuro. Muy bien, bien. Pero un profesor... Bueno, y además, con todo, por ejemplo, él hizo los puertos, aeropuertos y autopistas. Eso es la autopista a Pucusana. La gente decía, ¿pero para qué? Si no hay casi tránsito. Hizo en su segundo gobierno la autopista Cañete, ¿pero para qué? Si nadie va. Gracias a esas autopistas existe Asia, que le dicen, Asia. Todas las playas del sur se han poblado de gente gracias a la autopista. Sí. O sea, la autopista llevó desarrollo. No es que el desarrollo llevó a la autopista. La autopista llevó desarrollo. Esa es la visión de futuro que tiene Belaúnde. Pero un profesor de colegio, nunca me voy a olvidar de su frase, dijo que Belaúnde era especial porque era insobornable. ¿Walter Seminario?
insobornable. O sea, a mí me impresionó el comentario porque él se quejaba de la historia dramática del Perú, de grandes dificultades y corrupción, y que Belaúnde era para él un signo de esperanza porque había demostrado ser un presidente insobornable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo te cuento algunas anécdotas, ¿no? Bueno, hay muchas tantas anécdotas. Él no aceptaba regalos de nadie. Ajá. Y cuando lo aceptaba, porque no podía dejar de aceptarlos, los endosaba en el acto. Y la mejor prueba de eso es en el Club Regatas Lima. Uno va al Club Regatas Lima y ve una inmensa barco de plata, sí, sí, hecho por Camuso. El Huáscar. No, es una fragata. Es una fragata. Es una fragata Uh-huh. hecha por el CIMA, que la Marina se le regaló una maqueta de plata que pesa 50 kilos. 50 kilos de... Eso sí. Y él, al día siguiente, se regaló el Club Regatas. Y está exhibido en el Club Regatas. Fue un obsequio a él. ¿A él? ¿Quién se lo hizo? Bueno, los constructores de la fragata, que fueron los italianos con la Marina de Guerra del Perú. Increíble. ¿Y cuántos expresidentes que tenemos el reporte de que han tenido problemas en la aduana cuando han recibido regalos que han tomado como suyos y nada más? Nunca se quedaba con un regalo. Buen punto. Por ejemplo, a él le regaló el Cooperación Popular y el INP compran una serie de huipones, que son camiones... Huipones. ¿No? Que son camiones Mercedes-Benz que levantan carga, ¿no? Tipo Caterpillar, una cosa parecida, pero marca Mercedes-Benz. Y entonces con todo ese paquete de carros vino una doble cabina, 4x4, para el presidente de la República. Él la usó como era presidente. Y cuando se va, la deja. Estaba el carro a nombre de él. Yo le dije, pero señor, ¿el carro ha sido su nombre suyo? No, el carro me lo van a regalar a mí por ser presidente de la República. No a Belaúnde, sino al presidente. Lo dejó en Palacio. Ahí se quedó. Pues esas son las cosas que lo distinguen y que extrañamos tanto. Pero, entonces él consideraba que los regalos sociales eran al presidente, no eran a él. Y por tanto, él los dejaba en Palacio. Pero vamos a la dura realidad que vivimos hoy. Él pudo conocer lo bueno, lo malo y lo feo de la gestión de Fujimori en los últimos años de su vida. Y yo he leído declaraciones y lo he escuchado a través de videos. Él era muy duro con Fujimori. Muy duro. A partir del 5 de abril, no antes. No antes, le retiró su apoyo, totalmente. Yo he estado con Belaúnde en la Teatro Municipal, en una ceremonia de la Universidad Católica, creo que era, después del 5 de abril, que lo invitaron a él. Él estaba sentado y estaba atrás de él, y súbitamente anuncian que llega Fujimori, que parecería que está invitado, pero que no había confirmado, o sea que no lo esperaban. Él me llama atrás y me dice, Víctor Andrés, salgamos por atrás, llévame por atrás. Salí por atrás del Teatro Municipal, me dio la vuelta y nos fuimos. No quiso saludarlo, ni verlo. Ni verlo. Ni verlo. Después del 5 de abril, no antes. Era un demócrata carta cabal. Entonces, por eso es que a mí me extraña que haya gente que cree en la democracia, que haya ido al entierro de Fujimori a arrodillarse ante Fujimori o a inclinarse ante Fujimori. Eso no me parece. Víctor Andrés, ¿qué significa el Perú como doctrina? Cuéntanos un poco, porque esa es la esencia un poco del pensamiento axiopopulista. ¿Qué significa el Perú como doctrina? Son ideas fuerza, ¿no? Que fue alimentando Belaúnde conforme viajaba por el Perú, ¿no? Belaúnde viajaba por el Perú y preguntaba quién hizo la carretera, quién hizo la iglesia. El pueblo lo hizo. Entonces la gente decía, no, nosotros lo hemos hecho, ¿no? Nosotros lo hemos hecho. Entonces Belaúnde estudió el Imperio Incaico, por supuesto, perfectamente bien, donde había el camachico, o sea, la democracia comunal. Había todos tenían su tierra para cultivar, había un cierto equilibrio hombre-tierra. Eso le importaba mucho, ¿no? A propósito de eso, la reforma agraria que planteó el gobierno de Belaúnde y que no pudo tener la aprobación del Congreso en ese momento por la alianza que se dio, que no fue una gran colaboración con su gestión. Fue una aprobación parcial.
Parcial, Si sí. se hubiera aprobado cabalmente esa ley, hubiéramos tenido un mejor resultado que lo que hizo el gobierno militar. Yo creo que no hubiese habido golpe de Estado Yo ni también. justificación para el golpe de Estado. Así es. Porque lo que esa reforma... A ver, hay que recordar que la ley de reforma agraria era casi un clamor nacional, y Prado, el gobierno más derechista del Perú, Prado Garteche, con Pedro Beltrán, De primer ministro. ellos sacaron un estatuto, un proyecto de estatuto, y yo creo que estuvo vigencia de reforma agraria. Cuando llega Belaúnde al poder con Silva Ruete, ministro de Agricultura, y Llosa, Llosa Ricketts, que era ministro de Agricultura, ellos plantean un proyecto de ley, pero interviniendo algunas tierras, básicamente afectando tierras que pertenecían a la Iglesia Católica o a ciertas comunidades, pero respetando todo la agroindustria. No tocar la agroindustria, que era la que le daba mucho dinero al Perú, pero restituyendo las tierras, digamos, un poco arrebatadas a los campesinos, un poco tierras adjudicadas o con propietarios raros y extraños. Esa ley, que fue boicoteada por el odrismo que estaba con los terratenientes, no produjo nada. Hubo alguna que otra entrega de tierras a la reforma agraria, muy pocas. En Ayacucho creo que se dieron algunas, pero muy pocas. Pero resulta que cuando llega Velasco, los 3 primeros artículos de la ley de Velasco son copia fiel de la ley de Belaúnde. Qué curioso. Los 3 primeros, pero el resto no. Y claro, y se hizo una reforma agraria salvaje, no se respetó nada, y hoy día hemos perdido no solamente tierras, sino hemos perdido casas, haciendas históricas que están abandonadas, que en cualquier parte del mundo serían paradores nacionales. Punchauca, Entre otras, pero el tema el castillo clave, de Unanue. Sí. claro, el tema clave es el aporte de la agricultura al PBI nacional cayó tremendamente. Total. Y el Perú empezó a importar alimentos con Velasco, que antes no lo importaba. Pero hay otro economista que dice que si se hubiera tenido la misma lucidez que con la comunidad industrial, que nunca le quitó la gestión ni la mayoría, aunque sea por un punto, al empresario, no mató la fuente de riqueza, como en el caso de la reforma agraria, que se tumbaron todo el sistema de gestión. Bueno, qué interesante, sí. Claro, la comunidad industrial debía llegar al 50% a través del tiempo y de acuerdo a las utilidades que recogían. Y claro, y eso no pasó nunca, o quizás pasó una vez o dos. Hoy día, esas acciones de la comunidad industrial se llaman acciones de inversión. Así es, claro. Se llaman acciones de inversión. Acciones de inversión. Así, y uno las compra. Claro, no todos tienen acciones de inversión, porque las empresas nuevas evidentemente no han creado ese sistema, pero las empresas antiguas, como puede ser Cementos Lima o Lavacus, tienen acciones de inversión, y hay muchos obreros que heredaron esas acciones y después las han ido vendiendo o se han quedado con ellas Y son muy cotizadas. y son muy cotizadas. Ujú. Claro, no te dan derecho a voto, pero en la asamblea de accionistas, pero sí participas en las utilidades totalmente. Claro, entonces el tema es... Fue Eso brutal esa reforma agraria Es interesante militar. lo que tú dices, porque si se hubiese aplicado eso en el campo, no hubiese sido destrozado. El campo se destrozó con Velasco. Ese es el problema. Y el Perú tuvo que importar alimentos, se volvió importador de alimentos cuando era antes exportador de alimentos. Hasta que tuvo que importar hasta azúcar, ya, algodón. Exacto. Y se ahondó el problema del centralismo, porque hay estudios que muestran que el Perú del primer gobierno del presidente Belaúnde con respecto al Perú de su segundo gobierno, la gran diferencia es que la reforma militar había acelerado la migración del campo a la ciudad y había destruido el empoderamiento económico de toda la costa. Por supuesto que sí. Y algo peor, destruyó las ciudades de la costa, básicamente. Por ejemplo, Lima. En Lima había un desarrollo urbano Planificado. planificado. Sí. Y a lo cual se sometían las nuevas urbanizaciones. Pero ya no se urbanizó, las urbanizaciones terminaron con la reforma agraria. Ya no hubo más urbanizaciones. Entonces todo el resto, San Luis, Los Olivos, todo el cono norte, Caraballo. todo Caraballo, eran haciendas que al volverse cooperativas y al volverse después parceladas entre los cooperativistas,
se volvieron un desastre. Claro. Cada cual construyó lo que pudo. Ujú. Entonces, la ciudad perdió planificación. Una ciudad que debió ser planificada de aquí a Puente Piedra y de Puente Piedra a Ancón, hoy día es un desastre. Porque todas esas tierras que estaban listas para ser urbanizadas de acuerdo a un plan nacional de urbanización fueron dejadas de lado y cada cual hizo lo que le dio la gana. Ujú. Ahora, La última urbanización que se hizo, mira, hay dos o tres urbanizaciones que se han quedado porque ya estaban vendidas casi todas, el 80 o 90%. San Borja y San Miguel con Maranga y Pando, así es, las últimas. las últimas. Así es. Es la época de Poncho Negro, pues, y Fernando Ah, Belaúnde Terry lo encarceló 6 años por invasor de tierras. Exactamente. ¿Te acuerdas de esa historia? El famoso montonero del Cerro del Pino. Así es, claro que sí. Yo lo visité hace muchos años, cuando Y ya era anciano. Y hay otro dato interesante, el esfuerzo de darle un manejo más ordenado a la actividad empresarial del Estado, hay quienes critican por qué no reprivatizó todo aceleradamente. Y yo he visto las memorias Las anuales. de estas Así es. empresas y hubo un rescate A ver. de la mayor parte de ellas. Qué interesante. Hay dos cosas acá que vale la pena resaltar. Belaúnde fue un gobierno de transición en realidad, en el fondo, ¿no? Porque él no podía romper todo lo que se había tejido en 12 años. Era imposible. Y él empezó a hacer algo. Por ejemplo, primero quería privatizar algunas cosas. No todo se podía privatizar. Pero no se podía privatizar, por ejemplo, ¿no? Pero Era tuvo muy complicado. resultados en azul la gestión de Belaúnde segundo Todo, gobierno en todo, Petroperú. Todos. No hubo empresa en época de Belaúnde que estuvo en rojo. Pero lo curioso de contar de Belaúnde es que yo nombré a fulano, sutano, mengano, a tal empresa para que busquen la privatización. Y no, se quedaban en ella. Y querían hacerla rentable. No querían privatizarla. Pero sí se eliminó en época de Belaúnde, asolapadamente, la propiedad social. La gente se ha olvidado de eso. Propiedad social. Belaúnde dejó 36 empresas en el año 68. Cuando regresa el año 80, había 272 empresas públicas. Las rebajó a 100 y la dejó en 120 o 130. Algo se hizo, bastante. Bastante, la mitad. En Sal, la propiedad social, algunas pesqueras y y algo más, pero muchas eran rentables. Y por lo tanto, ¿Alguna vez se habló en el debate interno en el Consejo de Ministros, tú trabajabas cerca, además se requerían leyes para poder privatizar también. alguna vez se debatió este tema de la actividad empresarial del Estado? ¿Cuál era la idea? Porque el resultado mayoritariamente es positivo. Belaúnde no era un neoliberal, ¿ah? O sea, hay que leer el artículo de Vargallosa cuando muere Belaúnde, que dice Belaúnde era un liberal en temas políticos, pero no en temas económicos. Una persona como Belaúnde que crea el Banco de la Nación no es un liberal, pues, Absoluto. porque le está quitando la plata a los bancos para manejarla él, la plata del Estado. Yo la voy a manejar, no quiero que tú la manejes. Y eso produjo al final la quiebra o la insolvencia del Banco Popular del Perú, que manejaba el 70% de los impuestos en el Perú antes de la creación del Banco de la Nación. Cuando se crea el Banco Popular empezó a perder liquidez. Claro. Y los huecos salieron a flote rápidamente, pues el Grupo Prado tenía más de 47 empresas que manejaba y no todas bien. Entonces, yo creo que el Banco de la Nación, y después hizo la Pampilla. La refinería. La refinería. De la Pampilla, ¿por qué la hizo? Con técnica japonesa. Mitsui. No trajo a gringos. Marubeni. No trajo a gringos, trajo a los japoneses. ¿Y para qué hizo la refinería? Para competir con la IPC que tenía Talara. O sea, la refinería en la Pampilla la hizo Belaúnde para regular el precio del petróleo y de la gasolina y que no sea un solo proveedor, un oligopolio. ¿Y cómo combates al oligopolio? No expropiando el oligopolio, sino compitiendo con él. Una pregunta Claro. difícil. ¿Hay algo bueno de la gestión de los 12 años militares? ¿Que rescates como un dato objetivo? Bueno, Porque la crisis económica fue evidente, fue la razón de la devolución del poder, ¿no? Bueno, Belaúnde dejó el poder con una deuda externa de $700 millones, cuando regresó estaba en 12.000. O
se creció 9.000, estaba en 12, creció en 12 veces la deuda externa peruana. ¿Qué cosa hizo de bueno? Yo no sé. ¿Qué cosa hizo de bueno, no? Los militares siempre citan que la Fuerza Armada tuvo un armamento de guerra que nunca había tenido en su historia. Es verdad, gastaron mucha plata en armamento ruso, hoy día obsoleto y que nos Pero lo que llama la atención, Víctor Andrés, de ese dato, es que el Perú nunca planificó esa compra. Eso todo iba para el gobierno de Allende y por azares del destino terminó llegando al Perú. Es que el Perú, hay que recordar que como expropió empresas americanas, tenía una enmienda Hickeluper que le prohibía una serie de cosas. El Banco Mundial y una serie de entidades extranjeras de finanzas habían bloqueado. Hay que recordar... O sea, Velasco no planificó adquirir ese armamento, le vino de casualidad. Sí, como reacción, ¿no? Como reacción. Hay que recordar que el Perú expropia... Geopolíticamente expropia Velasco la IPC, quiere cobrar 690 millones de dólares de deudas de 70, 80 años de explotación que no se pagaban según ellos, que la Corte Suprema no le había dado la razón y la destituyó el año 69 de diciembre 24, 69, a toda la Suprema la destituyó, y hay que recordar que el 73 le paga la IPC. ¿Cómo? Pero si quería cobrarle, le expropió por no pagar. ¿Y cómo le paga después? Bueno, le paga después porque no tiene alternativa. Le habían cerrado los caños los organismos internacionales. Entonces, el nacionalista, macho salvaje, tiene que pagarle por debajo de la mesa, porque no le paga al IPC, le paga al Estado norteamericano. Incluyendo la Cerro de Pasco Mining Corporation, así, todas las compañías. Y de ahí sacan 22 millones para la IPC. O sea, el golpe de Estado fue para no pagarle, pero mucho, para cobrarle. Y al final se pagó, se terminó pagándole. O sea, repito, el golpe de Estado de Velasco fue por una página en blanco y para cobrarle una deuda al IPC. Y por eso se expropió. Y al final, el gobierno peruano, ¿qué hace? No le cobra solamente, sino que además le paga. Víctor Andrés, interesante. Y tú conoces muy bien la historia y la interpretas muy bien, de una manera muy interesante, muy didáctica, todos te entendemos claramente. ¿Acción Popular va a dar batalla en el 2026? ¿Se está preparando para eso? ¿Estamos frente a un candidato? Bueno, en el partido todos somos candidatos. Potenciales. Potenciales, todos. Muy bien. Pero hay unos que dicen que ha asistido al velorio del expresidente Fujimori. ¿Es tu competidor? No sé quién asistió, porque como no asistí yo, no sé quién es, no tengo idea quién es. Pero volvemos a la pregunta, ¿vamos a dar batalla a Acción Popular en el 2026? Los partidos son como los equipos de fútbol, si no entrenan y participan, se mueren. O sea, el partido tiene que participar, tiene que entrenarse y participar. Si no participa, ¿para qué existe un partido? Los partidos no son pues adornos de un escaparate. Pero ya se han sacudido de los niños. Claro que sí. Eso es bueno, ¿no? Quizás falta uno que otro que está ahí muy asolapado, pero los principales se han ido. Se fueron. Ya está haciendo calistenia y ejercicios pre-partido Acción Popular. ¿Se está preparando? Yo creo que sí. ¿Víctor Andrés o Alfredo? ¿Cuál es la opción? El que decide el partido, ¿no? Acá no se trata de que yo quiero ser, ¿no? Sino se trata de qué cosa quiere el partido. Me llama la atención la cordialidad y la relación muy rara de armonía entre ustedes, no obstante que las circunstancias de la política están haciendo que sean realmente y objetivamente potenciales candidatos ambos. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa, no tenemos por qué pelearnos. Lo que hay que hacer es que el partido decida, el partido tiene que darle un puesto a cada cual. El partido tiene que asignarle a cada jefe un batallón y un área de influencia o una trayectoria para obtener un objetivo. No tenemos por qué pelearnos, somos todos amigos, tenemos amistad de 20, 30, 40 años, ¿por qué tenemos que pelearnos? ¿Qué es lo que hace que Acción Popular sea visto como el partido más resiliente de la política peruana? ¿En qué sentido? La capacidad de corregir, limpiar la casa y salir adelante con otros partidos que más bien
siguen agobiados por la crisis. ¿Cuál es el 70 el años, tres gobiernos, 70 años. Bueno, en Acción Popular hemos tenido diputados y congresistas desde 1956. Las primeras mujeres diputadas fueron nuestras, Matilde Pérez Palacio, por ejemplo. Un buen grupo fue. Claro, la señora Botuso, Salinas de Botuso. Bueno, unas mujeres estupendas, todas ellas. Después hemos tenido... Pero no se animó el presidente Belaúnde a tener una ministra mujer, ¿no? Pudo ser el pionero. ¿No tuvo ministra mujer? Me refiero en su primer gobierno. No. Había... no era la costumbre de la época, no se practicaba eso en la época. Y después, en el segundo gobierno tampoco. y las mujeres, hay que... A pesar de que tenía a una persona a su lado... Pero en el primer gobierno quien manejó toda la ayuda social fue Lucila Belaúnde de Cruchaga. No, sin lugar a dudas, pero también doña Violeta en el segundo gobierno... Y Belaúnde inaugura la política, las elecciones, la campaña electoral con una mujer. Nadie antes de Belaúnde sale con su mujer en campaña electoral. Así es. Nadie. Belaúnde salió en las fotos, ahí están las fotos en las películas, con Violeta. Eran dos, no era un candidato, era él y Belaúnde, él y Violeta. Nunca eso se hizo en el Perú antes. Nunca. Y son las fotos que están ahora en todas partes. El presidente Prado, que estaba divorciado, metía a su novia en la maleta del CAI a Palacio de Gobierno. No, pero la personalidad... Y después se casó con ella, en la capilla de Palacio se casó con ella, hizo que Landázuri Ruiz, el cardenal del Perú, los case, porque él había anulado su matrimonio. Logró desde la presidencia anular su matrimonio religioso, lo cual es inédito. Pero por eso que el cardenal Landázuri ese día se ausentó y se viajó a San Francisco y no fue al matrimonio. No los casó. Mandó al obispo auxiliar José Damer Bellido, que fue el que los casó. Bueno, muy bien. Pero la persona... Después fue obispo de Cajamarca. La persona de doña Violeta Correa tenía una personalidad muy definida, ¿no? Muy definida. Prácticamente, quizás esa es la razón que explica que el presidente Belaúnde no se haya sentido inquieto de nombrar más mujeres, porque doña Violeta tenía unos dotes indudables. Sí. Ahora, yo creo que Belaúnde era un hombre que creía mucho en la meritocracia, ¿no? Y si lo hubiese encontrado acerca de él a alguien de mucha confianza, con capacidad para ser una ministra, yo estoy seguro que lo hubiese hecho, porque Belaúnde era un hombre de avanzada, a pesar de que era un hombre de principio del siglo pasado, sin embargo un hombre moderno, ¿no? A pesar de eso moderno. Pero Violeta cubría un aspecto de la presencia femenina tremenda, era una persona que llamaba la atención, que ocupaba un gran espacio como mujer y esposa. Hablemos un poquito de actualidad porque nos queda poco tiempo. La pregunta clave es: ¿el Congreso actual tiene corresponsabilidad en todo lo que estamos viendo de problemas de gestión país? Por supuesto que sí, porque no representa a nadie, casi no legisla o legisla para sus intereses y no fiscaliza. Entonces un Congreso que no es representativo, que no fiscaliza y que legisla de acuerdo a sus intereses, no es un Congreso que pueda ¿Cuáles son las grandes reformas? ¿No? ¿Cuáles son las grandes reformas políticas que necesita el Perú? Porque ese es el problema de este país, no la macroeconomía, sino la política. Bueno, el Estado no sirve, el Estado no funciona. Hay que hacerlo caminar. El Estado no funciona. Es decir, la burocracia es espantosa. Es más barato tener a un burócrata en su casa que tenerlo en el ministerio. Me imagino. ¿Esta reforma de los reguladores te parece justificable, por ejemplo? Esta intervención de los reguladores. Pero es que en el Perú, ¿quién regula a los reguladores? Pero ¿estás de ¿Quién acuerdo controla a los controladores? ¿Estás de acuerdo con esta reforma? En Perú se han creado reguladores que no regulan. Por ejemplo, Ocictel acaba de ser intervenido. ¿Se justifica para ti esa intervención? Mira, Ocictel, no tengo buen recuerdo de Ocictel, ¿no? ¿Qué cosa han hecho? Yo no sé si la intervención sea justa o injusta. Lo que yo te puedo decir es que estos organismos de controladores se han vuelto puertas giratorias.
Antes trabajas ahí y sales de ahí y te vas a trabajar a una empresa que has supervisado o viceversa. Eso es lo que ha pasado. Yo me he quejado muchas veces, uno se queja en el aeropuerto, por ejemplo, que te cobran mucho en el parqueo. ¿A quién te quejas? ¿A Ocitel? ¿O a Ocitran? Pero ahí hay una pregunta. ¿O a Indecopi? Sí. Nadie quiere ir a Indecopi. El ciudadano de a pie le da mayor mérito, por ejemplo, a Indecopi en defensa de una licuadora que resultó fallada, Sí. frente a su salud, que es algo más importante que la salud de uno, que no tiene no se ha ganado el aprecio del público en defender al paciente. Bueno. Existen esos desequilibrios. Bueno, es que todo funciona a medias o no funciona, lamentablemente. Pues, como te digo, las concesiones, tú tienes que hacer una reclamo en una autopista. ¿A quién vas? ¿A Indecopi? No, te dicen que no, eso lo maneja Invermet. Pero Invermet es ellos mismos. En el peaje, el evitamiento de Lima. Invermet es ellos mismos. O sea, están amarrados de tal manera de que muy pocos organismos pueden intervenir. En el caso de las medicinas, por ejemplo. Es una vergüenza que las medicinas en el Perú valgan 10, 15, 20 veces más que valen en México, en España, en Colombia, en Argentina, en Brasil. Que tenemos un oligopsonio, Total. Oligopsonio acá. Total. Acá hay un organismo que creó el APRA en su último gobierno al final, que todas las medicinas tienen que ser homologadas. Y claro, y si compite con una que ya está homologada, no entra. Le ponen tantas trabas Te das cuenta. que no entra. Te das cuenta. 47 requisitos y más de 5 o 6 años para que se aprueben. Y no se aprueba. En el Perú, por ejemplo, ¿hay Alcacercer? No. ¿Por qué? Yo recuerdo que sí había. Ah, ya no. ¿Por qué? Porque ahí sale de Andrus. Ya está. Víctor Andrés, ¿eres optimista? ¿Cómo te imaginas el Perú al 2050? Ayer estuve, a propósito de los oligopolios, ayer estuve con una señora Jara que le llamé la atención, que ella sabía que yo había criticado, porque en época de la Villarán obligaron a que todos los taxis tengan una cinta negra sí. con amarilla, Sí, claro. una cinta con cuadraditos negra con amarilla. ¿Quién la vende? Solamente 3M. Y los que quieren tener una cinta así tienen que mandarla a pintar su auto. Pero mi impresión es equivocada, o es que antes no se caían los puentes tan rápidamente. ¿Qué es lo que ha pasado en la calidad de la obra pública? Todo ha bajado, porque la obra pública antes la hacía el Ministerio de Obras Públicas. Directamente. Belaúnde hizo autopistas, él la hizo directamente. Aeropuertos, hospitales, puertos, lo hacía Obras públicas. O sea, y las voladuras las hacía el ejército. La dirección de caminos tenía su propia maquinaria. Uh-huh. Yo hasta ahora escucho elogios, por ejemplo, Residencial San Felipe, Claro. como complejo residencial para la clase media limeña ha sido extraordinario. Estupendo. Además se mantiene incólume, ¿no? Y departamentos en buen estado hasta el día de hoy y de buen tamaño. Hace Y 150 metros cuadrados. Así es. Pero, claro, esas viviendas las hacía Belaúnde. Hoy día el Estado no hace viviendas. Te da la plata para que tú te la hagas. Las terceriza y vienen los problemas que hemos visto. Claro. Año 2050, ¿cómo ves al Perú? ¿Tienes esperanza? Claro que sí, pues es un país lleno de esperanza, lleno de futuro, lleno de posibilidades. Es un país que tiene grandes resortes. Hemos tenido peores ocasiones. Acá la gente me dice, oye, pero ¿cómo es posible que el Perú tenga 6 presidentes en 6 años? Sí, pues le dije. En los años 30 tenía 5 presidentes en 5 meses. ¿Cuál es el problema? Este puerto importante con inversión china de Chancay está desnudando el cuello de botella del caos, de carreteras colapsadas. Se dice que por lo menos 5 años no vamos a poder aprovechar cabalmente en el escenario optimista. En el escenario pesimista, más de 10 años no vamos a poder los peruanos aprovechar esta infraestructura porque no tenemos las carreteras, los sistemas anchos y holgados para poder hacer fluir la producción de bienes y servicios que el Perú le puede mostrar al mundo. Entonces, esto es una prueba de fuego para cualquier gobierno. Bueno, a ver, esto me hace recordar lo siguiente. Belaúnde era un adelantado a su época. Belaúnde hacía carreteras para desarrollar el país. Belaúnde hacía primero la carretera y después llevaba el desarrollo a las zonas. Así es. Ahora no.
Ahora tú haces el pueblo, estás en el pueblo, estás esperando, llorando y rezando para que alguien te haga la carretera que llegue a tu pueblo. Belaúnde hacía al revés. O sea, llevaba el desarrollo con la vialidad. Y así es, para Belaúnde las carreteras eran las venas de un cuerpo, donde pasa la sangre, que eran fundamentales. Entonces él hacía esas carreteras. La marginal la hizo donde no había pueblos, hoy está llena de gente. Llena de gente, y sí, es una promesa. Eran carreteras colonizadoras. Hoy día no tienes eso. Y lo que pasa en Chancay es una cosa muy triste, porque se ha permitido la gran inversión, que es buena hora que haya sucedido, pero nadie ha pensado en cómo alimentar, retroalimentar, y cómo entrar y salir a esa ciudad, y cómo haces. Ya los buitres han empezado a funcionar, porque Norvial, que es un buitre, Norvial, y que tiene la concesión de la autopista Ancón-Pativilca, la única autopista en el mundo que tiene rompemuelles y semáforos, porque no han hecho intercambios viales. Increíble. Impresionante. Quieren ahora hacer la vía de evitamiento en Chancay, con ánimo, a cambio de que le prorroguen el contrato 30 años más. Eso no se puede aceptar. Imposible. El Club de la Construcción están ahí. Víctor Andrés, Muchas se gracias. nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por tu visita. Vendrá un capítulo 2 y un capítulo 3. Muchas gracias. De Chancay también. Hasta pronto, Víctor Andrés. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.